Una joven de cabello oscuro y ojos grandes y sorprendidos de color ámbar estaba sentada en una cama, rodeada por un pequeño grupo de personas. Un hombre cansado, aparentemente un médico, suspiró profundamente y dijo que había perdido la memoria. La niña no sabía que estas personas se habían reunido a su alrededor, y este lugar no se parecía en nada a Corea, por lo que el miedo, mezclado con un sincero desconcierto, surgió dentro de ella. De repente le vino a la cabeza lo último que recordaba antes de estar aquí. Luego ella, sin darse cuenta de nada, cruzó la calle, mirando la pantalla del teléfono inteligente y sin notar nada a su alrededor. Entonces, de repente escuchó el rugido de un motor. Los faros del camión la cegaron antes de sentir un fuerte impacto, y entonces el mundo se oscureció. Sin embargo, ahora su cuerpo estaba completamente bien, lo que significa que debido a que fue atropellada por un camión, renació en otro mundo. Parece que ahora tendrá que vivir en este lugar. En la calle la recibió la alegre risa de las criadas. La muchacha pasó decorosamente junto a ellos en un espléndido aislamiento. Una de las criadas sostenía una cesta llena de ropa lavada. De repente sopló un fuerte viento que rápidamente levantó la ropa en el aire y arrojó una de las bufandas directamente a la cara de la niña. Al darse cuenta de esto, las criadas inmediatamente dejaron de reír y la miraron con horror, como si esperaran un veredicto. Inmediatamente se apresuraron a inclinarse y disculparse, temblando de miedo. La niña, quitándose el pañuelo de la cara, sonrió radiante y tranquilizó suavemente a las asustadas doncellas. Se miraron desconcertados. Volviéndose hacia ella, casi llorando, expresaron su sorpresa de que su señora él los tratara con tanto respeto y le pidieron que se comportara de una manera que la hiciera sentir cómoda. Sin prestar atención a sus súplicas, centrándose solo en el sonido del nombre que ahora le pertenecía, se preguntó por qué el nombre él le sonaba tan familiar. Finalmente recordando, gritó sorprendida, asustando aún más a las criadas. Él, cuyo nombre completo era Laila Rand-Myken, era uno de los personajes de Rofant llamado Love Blooms in the Desert. A pesar de la trama simple, la niña realmente disfrutó leyendo este libro debido al increíble estilo del autor, y ahora ha habitado el cuerpo de un personaje en este libro. Ahora todo encajó y quedó claro por qué las criadas le tenían miedo. Ella siempre fue cruel y despiadada con quienes no la querían. No es de extrañar que a nadie le agradara, porque ni siquiera sus padres estaban particularmente interesados en ella. En el libro, Laila Rand-Myken era definitivamente la villana, un personaje vanidoso que pensó que naturalmente se convertiría en reina. Pero cuando el rey se enamoró del personaje principal, Laila inmediatamente comenzó a perseguirla e incluso intentó envenenarla para que desapareciera de una vez por todas. La niña suspiró y dijo en voz alta que, sea como fuere, Laila no era una villana tan terrible. Las criadas se miraron desconcertadas, preguntándose si la señora realmente estaba bien y además pronto se casaría. Interesada, él abruptamente se acercó a ellos y les preguntó de qué tipo de boda estaban hablando. Temerosos le explican que en 3 días deberá casarse con el segundo príncipe del imperio de Rennes. Aturdida por esta noticia, él grita, sin entender cómo de repente puede convertirse en una mujer casada. En el libro, se menciona el imperio de Rennes cuando comenzó la guerra, pero no era un estado particularmente notable, y finalmente fracasó y colapsó. Debido a esta situación del país, tuvo que casarse, aunque el segundo príncipe ni siquiera fue mencionado en el libro. Él no heredaría el trono, por lo que él se preguntó nerviosamente en el altar de la boda si era necesario casarse con él con tanta prisa en plena noche. Y no hubo invitados, ni siquiera el emperador acudió a la boda de su hijo. Volviendo alarmada su mirada hacia el príncipe, se preguntó si realmente era feo, ya que no mostraba su rostro. Aunque fue un matrimonio forzado, me hubiera gustado que el príncipe al menos fuera guapo. Una vez finalizada la ceremonia, se muestra a la princesa su nueva habitación y ella se complace en observar su belleza y decoración. Una doncella sonriente llamada Lari dijo que le prepararía un lugar para dormir. Sin embargo, él se negó, diciendo que lo haría todo ella misma, porque sentía lástima por las sirvientas que estaban acostumbradas a un trato cruel. Se preguntó dónde estaría ese hombre ahora. Fue una lástima dejar a la novia sola la primera noche y aparentemente no se casaba por su propia voluntad. Ella le preguntó a Lari cuándo vendría el príncipe, a lo que ella se estremeció.
La criada vaciló sin atreverse a decir la verdad. La niña le preguntó sorprendida qué pasó. Habiendo reunido fuerzas, Lari finalmente dijo que tal vez el príncipe no vendría en absoluto. Sorprendida, él cae de rodillas con una mirada sombría, sin creer que él la dejó inmediatamente después de casarse. La criada emocionada se apresura a recogerla y la niña piensa con tristeza que tal vez esto sea lo mejor. Es muy agotador vivir con alguien con quien el personaje puede ser incompatible y luego sería mejor no verlo hasta que muera. Sin embargo, cuando el príncipe no apareció incluso después de un mes, la niña notó con irritación que esto era demasiado. Dirigiéndose a Lari, le hizo una pregunta que le interesaba desde hacía mucho tiempo: qué feo era el príncipe. La doncella sorprendida vaciló sin saber qué responderle. Él dijo que estaba dispuesta a aguantar todo, pero la fealdad realmente le repugnaba, por lo que era importante para ella saber la respuesta a su pregunta. Lari preguntó avergonzada si realmente la princesa no había oído nada sobre él. Ella comparte que aunque no lo ha visto en persona, ha escuchado rumores de que el príncipe toma la forma de un monstruo durante el día. Al imaginar una boca enorme con colmillos, él retrocedió, horrorizada de que su marido resultara ser un monstruo. Larry continúa diciendo que, según los rumores, cuando el príncipe era pequeño, fue maldecido por un malvado mago. Por eso, durante el día siempre se escondía de los demás. Ella comprende que es por eso que el príncipe se casó con ella con tanta prisa. Se pregunta, irritada, cómo fue posible casar a su hija, que sufre pérdida de memoria, con un hombre condenado a convertirse siempre en un monstruo al amanecer. Por la noche, la princesa se despertó repentinamente. La luz de la luna llenaba intensamente la habitación. Todavía era demasiado temprano para levantarse, y él se sentó en la cama, frotándose los ojos con cansancio. Volvió la mirada pensativamente por la ventana, observó el paisaje nocturno que se abría ante ella y se dio cuenta de que ya había pasado un mes desde que empezó a leer el libro. Entonces ella murió después de todo. Se agarró a la manta con entusiasmo mientras pensaba en ello, preguntándose si alguna vez podría regresar a su mundo natal. Ella salió silenciosamente de su habitación. Envuelta en un chal, no podía entender lo que le había sucedido, pero decidió primero averiguar más sobre este lugar. Caminando por el jardín nocturno, plateado por la luna, la niña de repente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Un depósito de asombrosa belleza apareció ante sus ojos, bañando las imponentes rocas suaves. No pudo evitar preguntarse si este realmente seguía siendo el Palacio Imperial. No había guardias alrededor, y solo un perro peludo y solitario yacía pacíficamente en las raíces de un árbol. Al verla, él gritó de sorpresa, asustando al perro, quien instantáneamente se despertó de su sueño. Él le enseñó los dientes con enojo y lanzó un gruñido de advertencia. Al darse cuenta de que era solo un perro, él exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, había algo extraño en el comportamiento del perro. Aunque estaba gruñendo amenazadoramente, no parecía que fuera a atacarla y morderla. La muchacha se dirigió a él amablemente y le dijo que no lo tocaría. A partir de estas palabras, el perro se relajó instantáneamente y se recostó en su lugar, cerrando los ojos perezosamente. La visión de un perro tranquilo la tranquilizó debido a una atmósfera tan especial. La princesa de repente se sintió letárgica. Se despertó cuando el sol salió alto en el horizonte. Una voz la llamó insistentemente, arrancándola de sus dulces sueños. Con dificultad para abrir los ojos, se quedó perpleja al encontrar a su alrededor a Lari, sollozando, y a varios soldados nerviosos. Al ver que la princesa finalmente se había despertado, Lari corrió hacia ella llorando, lamentando que realmente había sido atacada. Confiada en sus conclusiones, gritó amenazadoramente a quien se atreviera a hacer esto, y los soldados retomaron sus palabras, pidiéndole a él que revelara la identidad del atacante inexistente. Ella trató de explicar todo, pero no le permitieron decir una palabra, y continuó insistiendo en su punto sobre el ataque. Incapaz de soportarlo, él, ardiendo de vergüenza, gritó que simplemente se había quedado dormida. Hubo un silencio incómodo. Lari agradeció respetuosamente a los soldados por su ayuda, mientras él prácticamente se moría de vergüenza. Caminó rápidamente de regreso al palacio y la criada, apenas siguiéndola, corrió tras ella, lamentándose de que estaba asustada, porque pensó que algo le había pasado a la princesa y hubo una conmoción en el castillo a causa de ella desaparición. Deteniéndose repentinamente, él preguntó si alguien tenía un perro en el palacio. Lari sacudió la cabeza sorprendida.
Esto hizo que la niña se preguntara qué clase de perro había conocido en ese caso. Esa noche la princesa no volvió a dormir. Salió nuevamente al jardín, exhalando con una risita que estaba buscando a ese perro, porque no tenía nada más que hacer. Fue extraño que Larry dijera que nunca había visto un perro aquí, y él se preguntó si podría ser un perro de otro palacio. Sus propias piernas la llevaron al mismo estanque de la noche anterior, y allí, en la orilla, de repente vio la silueta de alguien. Sorprendida, le preguntó al desconocido quién era. Cuando silenciosamente se volvió hacia ella, él lo reconoció como su esposo. El hombre continuó guardando un hosco silencio. La niña pensó que ni siquiera sabía su nombre. Ella se volvió hacia él de nuevo, pero él, sin escucharla, se alejó rápidamente. Él lo miró sin comprender, preguntándose con desconcierto de qué se trataba. Al día siguiente, la princesa seguía preguntándose por qué su marido se escapó tan abruptamente tan pronto como la vio. Suspirando, concluyó que tal vez él estaba acostumbrado a evitar a las personas debido a la maldición, ya que durante el día se convierte en un monstruo, pero en cualquier caso, a ella no le importaba su marido. De repente, sus ojos se abrieron cuando vio una visión familiar. A la fresca sombra de los árboles, un perro peludo y blanco como la nieve roncaba dulcemente. Él inmediatamente se agachó frente a ella, mirando con alegría al animal. Los ojos ámbar brillaron con admiración. Cediendo a un deseo fugaz, extendió la mano para acariciar el pelaje brillante. El perro, sintiendo los movimientos sobre su cuerpo, abrió bruscamente los ojos. La niña inmediatamente retrocedió con un grito, mirando horrorizada a la bestia despierta. Él, como la última vez, gruñó en sus entrañas. Ella, con un dejo de culpa en su voz, dijo cuidadosamente que no lo tocaría. De repente, el grito de Larry se escuchó desde atrás. El perro felizmente miró desde detrás del cuerpo de la niña, mirando a la criada sin ninguna amenaza. Larry dijo sorprendida que efectivamente, como dijo la señora, aquí hay un perro, a lo que él le preguntó cómo podía llegar hasta aquí. La criada sugirió que podría ser el perro del señor Schwerta, y él le volvió a preguntar de manera incomprensible. Larry dijo torpemente que Schwert era el nombre del príncipe. Reaccionando con indiferencia ante esta información, él se ofreció a llevar al perro al castillo. Era imposible simplemente dejarla en la calle, especialmente porque este perro estaba solo, no había nadie cerca, y esto le recordó mucho a la niña su propia situación. Mientras enjabonaba bien al perro en el baño, a él se le ocurrió el apodo de Tofu. Ella interactuó afectuosamente con Tofu y le preguntó si le gustaba su nuevo nombre. Ella dijo en voz baja que si quería vivir en el palacio, tendría que volverse más limpio. La niña disfrutó muchísimo el proceso, sonriendo alegremente. Ella le pregunta al perro si debería unirse a él. Ella comienza a desvestirse, deslizando con cuidado la manga de su vestido por su delgado hombro. El perro de repente se alarmó. Para sorpresa de la niña, saltó del baño como una bala y corrió hacia la puerta. Tofu desesperadamente comenzó a rascar la puerta, indicando que inmediatamente quería salir. Él, desconcertado, inmediatamente corrió hacia el bromista. Al escuchar un fuerte chirrido, Larry, decidida a proteger a la señora, entró corriendo y el perro, aprovechando la oportunidad, se deslizó rápidamente en la habitación. Al notar un movimiento a su izquierda, Larry miró hacia atrás desconcertada. Decepcionada durante toda su vida, él se volvió triste. Limpiando cuidadosamente a Tofu con una toalla, él cariñosamente le preguntó qué había sucedido, ya que tan abruptamente había perdido toda su calma anterior. Ella, pensativa, sugirió que tal vez al perro simplemente no le gustaba nadar. De repente la niña estornuda como loca. Preocupada, Larry se pregunta si se habrá resfriado. Él ignora que está bien, cuando nuevamente estornuda ensordecedoramente. Larry acostó estrictamente a la niña y ella, acostada en la cama, reflexiona sobre lo incómodo que se siente aquí debido a la falta de hospitales modernos. De repente, escucha el débil ladrido de Tofu en algún lugar cercano. El perro la miró con tristeza, gimiendo en voz baja. La princesa intenta calmarlo, diciéndole que no fue por él que se enfermó. Dio unas palmaditas en la cama a su lado, invitando a Tofu a dormir con ella. Él saltó felizmente y se tumbó justo encima de ella. Se quedaron dormidos uno en brazos del otro. Lo último que pensó la niña antes de quedarse dormida fue que le gustaba mucho sentir el calor de alguien vivo cerca. Cuando los rayos del sol del amanecer entraron en la habitación a través de la ventana, él abrió los ojos perezosamente. Algo extraño apareció ante su mirada aún borrosa. Finalmente abrió los ojos y vio a un hermoso hombre rubio acostado, durmiendo pacíficamente a su lado.
Ella abrió mucho los ojos en estado de shock y permaneció flotando durante un par de segundos. Poco a poco se dio cuenta de que un hombre semidesnudo que no conocía dormía a su lado y no tenía la menor idea de quién era, ni cómo había acabado allí. Él también comenzó a despertarse, abriendo lentamente los ojos. Cambiando su mirada, hizo contacto visual con la sorprendida chica. El hombre estaba estupefacto. En su mirada se notaba una ansiedad notable. Saliendo de su estupor, inmediatamente saltó de la cama. Alejándose rápidamente, el extraño ignoró los gritos de protesta de él, pensando solo en cómo escapar rápidamente. De tal aventura matutina, la cabeza de la niña estaba completamente vacía. Sin embargo, esto fue seguido por un grito femenino ensordecedor sobre el pervertido. Ella estaba caminando por el jardín con Tofu, cuando Lari, emocionada, corrió hacia ella. Ella preguntó preocupada sobre el incidente de la mañana con el pervertido, a lo que la princesa le aseguró a la criada que todo estaba bien. Ella estaba preocupada por la falta de seguridad en las cercanías y se preguntaba la posible razón de esto. Después de todo, era un imperio, no podía ser que no tuvieran suficiente presupuesto. Le preguntó a Lari quién gestionaba el presupuesto del palacio. Acariciando suavemente a Tofu en la cabeza, escuchó la respuesta de la criada de que el chambelán debía estar haciendo esto. Él nunca había visto a este chambelán y la doncella se apresuró a responder. El caso es que Lari había estado aquí hace relativamente poco tiempo, por lo que no podía responder con precisión, y de hecho, antes de la llegada de Laela, los sirvientes no habían tenido el mejor momento. Ella sonrió escépticamente y preguntó si Lari pensaba que pelearía con el chambelán, a lo que ella respondió nerviosamente que nunca pensó que Laela fuera malvada. La princesa aseguró que no había por qué entrar tanto en pánico, y que solo quería reunirse con el chambelán. Tofu de repente se quejó y él le preguntó preocupada qué pasaba. Ella le preguntó si realmente estaba tan descontento con el chambelán. Ella miró fijamente al perro sin entender qué le pasaba. La chica continuó arrojando opciones sobre lo que podría preocupar a Tofu, pero él permaneció en silencio, mirándola con atención. Queda la última opción posible. Cuando mencionó al pervertido, el perro ladró afirmativamente. Él estaba muy sorprendido, mirando a Tofu desconcertado. Repitió sus palabras nuevamente y el perro gruñó amenazadoramente. Con toda su apariencia demostró que estaba dispuesto a protegerla a cualquier precio. La niña no pudo resistirse y apretó a Tofu en sus brazos, derritiéndose por tanto cuidado del perro. Su emoción la interrumpió el pensamiento de que el chambelán no debía estar muy ocupado y que necesitaría encontrarlo y hablar. Unos días más tarde, el chambelán bebía imponentemente té en compañía de sus sirvientes. Él vino a visitarlo con Lari para hablar. Sin embargo, un joven sirviente serio le bloqueó el paso, declarando que no podía ir allí ahora. Ella sonrió y dijo que él debería saber quién era ella. Los sirvientes se miraron unos a otros con nerviosismo. Imitando al personaje del libro Laela, la niña se cruzó de brazos disgustada y preguntó con irritación si necesitaba explicar quién era. Inclinaron respetuosamente la cabeza ante la princesa y ella exigió que la dejaran pasar. Tofu ladró enojado, escuchando a la niña. El sirviente le gritó groseramente al perro. Incapaz de contenerse de tal trato, él lo abofeteó bruscamente. El segundo sirviente, Lari y Tofu, que no esperaban tal desarrollo de los acontecimientos, los miraron en estado de shock, sin creer lo que veían. La furiosa él no les prestó atención y regañó al sirviente por hablar tan casualmente con su perro. Mientras el segundo sirviente levanta al hombre humillado, la niña reflexiona que en Corea tal cosa sería inaceptable. Antes de eso, cuando estuvo en el reino Sahad por unos días, todas las sirvientas la ayudaron. Aquí Lari sola hizo todo. Sea como fuere, Tofu era mucho más valioso para ella que todos estos sirvientes. Ella se sorprendió de sus propios pensamientos, pero luego miró al perro. Al acariciarlo suavemente en la parte superior de la cabeza, se dio cuenta de que simplemente no podía evitar que le gustara esa chica. De repente la niña recordó algo. Ni Lari ni Tofu estaban originalmente en el libro, y el hecho de que Laela se casara con un representante del Imperio Ren ya era radicalmente diferente de la historia. Pronto la princesa fue conducida ante el chambelán. Hizo una mueca de disgusto cuando los vio. Se volvió irritado hacia Lari, recordándole que él mismo se iba a acercar a la princesa, a lo que ella respondió con miedo que ya habían pasado varios días desde entonces. El hombre no quedó satisfecho con esta respuesta y, enfurecido, comenzó a gritarle a la criada por atreverse a contradecirlo.
Ella interrumpió su diatriba y se dirigió al chambelán con rudeza. Ante tal descaro, el hombre se giró para mirarla en shock. Buk Laila era una persona muy dura. No pensaba en los sentimientos de los demás, por lo que la niña, al darse cuenta de que la única forma de poner al chambelán en su lugar era imitar a la heroína, continuó audazmente. Apretó el puño con fuerza y miró amenazadoramente a los ojos del hombre. Inesperadamente para todos, ella enojada lo golpeó justo en la cara. Asustados por el comportamiento de la princesa, los sirvientes se taparon la boca con las manos en estado de shock. Lari estaba tranquila. Solo cubrió con cuidado los ojos de Tofu. Sangre escarlata brotó de la nariz del chambelán. Se cayó de la silla y gritó fuertemente de dolor, agarrándose el puente de la nariz. Ella miró su tormento con desprecio. Levantándose, el hombre gritó que no lo dejaría así. Sin embargo, solo encontró una mirada dura por parte de la princesa, quien declaró que él no era nada en sí mismo. Ella preguntó fríamente a quién podía informar sobre ella. Si había algún noble detrás de él o si iba a informar al emperador y a la emperatriz, a ella no le importaba. Al final, el avergonzado chambelán, cuyo nombre era Kopari, aceptó de mala gana las negociaciones. Laela preguntó sin emoción si era correcto que él administrara el presupuesto del palacio. Kopari no tuvo tiempo de responder cuando la niña exigió que le transfirieran los derechos, aturdiendo al hombre. Originalmente, el presupuesto se manejaba con el acuerdo del príncipe, pero como el príncipe solo podía hacer negocios durante la noche, el chambelán debía gobernar durante el día y él no iba a dejar las cosas así. El chambelán le preguntó nerviosamente si era buena calculando gastos. Ella respondió fríamente a la pregunta con una pregunta, preguntando si las mujeres en el imperio no estudiaban matemáticas. Continuó con indiferencia que le habían enseñado esto en el reino desde la infancia. El hombre, molesto, le pidió que demostrara sus habilidades. Prometió que si ella demostraba que era capaz, le transferiría los derechos de gestión presupuestaria. Sin embargo, esto no fue suficiente para la niña. Kopari vivía en el mejor palacio y él exigió cambiar de lugar con ella si ganaba. Confiando en que la niña no podría hacer frente a tareas difíciles, dijo que entonces tendría que esforzarse mucho. Con una sonrisa, comenzó a preguntarle ejemplos aritméticos sencillos, a lo que la niña, pareciendo aburrida, dio las respuestas correctas. El chambelán estaba completamente horrorizado de que ella respondiera todo con tanta facilidad. La chica, que esperaba algo mucho más complicado, pensó que aparentemente se estaba burlando de él, porque ella podía decidir esto mientras estaba acostada en la cama. Golpeando fuertemente la mesa con su puño, Kopari gritó con frustración que la princesa no podía ser tan buena en matemáticas, cuando sintió un dolor agudo por el tofu que se aferraba ferozmente a su pierna. Intentó deshacerse del perro sin mucho éxito, chillando de dolor, y él le observó esta imagen con satisfacción. Con la pierna vendada, el chambelán se sentó malhumorado en la cama, pensando intensamente. ¿Cómo podría transferir el poder por el que había luchado durante tanto tiempo a una princesa de otro país? En mi cabeza surge el recuerdo de cómo, después de su pérdida, declaró que, sea como fuere, no podía salir del palacio. Pero la niña respondió fácilmente que si no le importaba vivir con ella bajo el mismo techo, entonces podría quedarse. Un perro gruñó enojado cerca, defendiendo a su dueño. Apretando su mano en un puño, Kopari furiosamente decidió matar a este bastardo. Le ordena a la criada que vigile todo lo que haga la princesa a partir de ahora. Al mismo tiempo, él cae aliviada en su nueva cama y un alegre tofu salta sobre ella tras ella. La niña le pregunta con entusiasmo al perro si le gusta la nueva habitación, y él grita afirmativamente. Ahora que la princesa había salido de ese sucio palacio, sentía que su depresión había desaparecido. Lari estaba sinceramente feliz por su ama y sonreía de buen humor. Notó que él estaba mucho más feliz después de la llegada de Tofu. Laela bosteza cansada. Hoy la ha agotado bastante. Antes de quedarse dormida, le pide a Lari que no se vaya si de repente le piden que la deje para ir a otro palacio. Y le dice que la protegerá a ella y a Tofu. Al día siguiente, él está revisando informes en su nueva oficina. El último informe llama especialmente la atención. La niña le pregunta a Lari qué ha estado comiendo todo este tiempo. Perdida en sus pensamientos, la criada enumera todo lo que él comió. La princesa le muestra un informe que dice que se gastó 1 millón de oro en alimentos y 300.000 en el mantenimiento de propiedades. Y le pregunta por qué los alimentos cuestan tanto y quién gasta el dinero en el mantenimiento de propiedades.
Larry responde que Kopari estuvo involucrado en todo esto, y él suspira profundamente al darse cuenta de que aquí hay corrupción. De repente escucha sonidos extraños y mira hacia arriba confundida. Tofu inmediatamente saltó de su asiento y ladró amenazadoramente, mirando fijamente hacia adelante. Corrió hacia la puerta y la anfitriona corrió tras él. Al salir de la habitación, vio cómo atacaba a la criada asustada sin dejar de gruñir fuerte. Había verdadero horror en los ojos de la pobre muchacha. Él preguntó amenazadoramente si Kopari la había enviado a espiarla. La doncella inclinó la cabeza frente a ella y se presentó como Lena, diciendo que simplemente estaba limpiando el palacio principal, pero ella se mantuvo firme, preguntándose fríamente por qué estaba merodeando por aquí y no en el pasillo. Con una mirada temerosa, la chica le ordena que se vaya y le dice a Kopari que no haga más bromas estúpidas. Observa con satisfacción cómo Lena se marcha apresuradamente. De repente nota la cara feliz de Tofu y su rostro cambia instantáneamente. Ella lo abraza felizmente y lo elogia por su reacción inmediata. Ella continúa siendo tocada y diciendo lo hermoso e inteligente que es Tofu, y luego intenta besarla, pero el perro la empuja con sus patas. Él se pregunta si no le gusta besar. A la mañana siguiente, la niña no encuentra al perro que está a su lado y comienza a buscar con miedo. Ella no sabía a dónde iba siempre por las noches, pero por la mañana siempre regresaba a la misma hora. Pero hoy eso no sucedió. Larry dijo que buscó por todo el pasillo, pero no encontró al perro por ningún lado. Ella estaba notablemente nerviosa, preocupada por la desaparición de su amado perro. Larry intentó calmar a la señora, sugiriéndole que había salido a caminar. Sin embargo, a él le preocupaba que Kopari pudiera haberle hecho algo. Larry quedó horrorizada ante esta suposición. Laela estaba atormentada por la forma en que el chambelán lo había mirado el día anterior. A pesar del poder que tiene Kopari en el palacio, todavía no se atreverá a ser grosero con la princesa, pero esto no funcionará con un perro. Después de todo, en este mundo los perros eran tratados como basura innecesaria. Quería ir inmediatamente a Kopari y averiguar si Tofu estaba allí, pero si no estaba allí, solo empeoraría la situación. Habiendo ordenado sus pensamientos, ella, con los ojos ardiendo de rabia, le pidió a Larry que fuera al chambelán y le dijera que no estaba interesada en todos estos juegos aristocráticos y que si algo le sucedía a Tofu, entonces estaría en problemas. Luego preguntó si Larry sabía dónde podía encontrarse con el príncipe. La doncella respondió que ni siquiera el chambelán sabía la respuesta a esta pregunta. Ella explica nerviosamente que la niñera solía cuidar del príncipe, pero luego fue acusada falsamente y expulsada del palacio, y nadie supo nada más sobre el príncipe. Antes de que el príncipe fuera maldecido, la niñera era la única que estaba cerca de él. La princesa, estupefacta, preguntó qué pasaba entonces con el emperador. Larry respondió con tristeza que el emperador no estaba interesado en el segundo príncipe y ni siquiera vino aquí. Se acercaba la noche. El príncipe pronto volvería a ser humano, por lo que él tomó la firme decisión de encontrarlo. Sin embargo, el dominio imperial era mucho más grande de lo que pensaba y resultó no ser tan simple. No podía utilizar a los sirvientes y sirvientas porque estaban ayudando a Kopari. Solo eran 3 o 4 personas con las que podía encontrar a Tofu y al príncipe, pero se estaban empezando a cansar poco a poco. Al final, la muchacha se reconcilió e invitó a las criadas a regresar. Larry se sorprendió por la propuesta de Laela y preguntó qué pasaba con el príncipe y Tofu. A esto, la princesa dijo que esto no funcionaría y que le pediría ayuda al duque. Era bien entrada la noche y en ese momento él estaba escribiendo una carta al duque. Aunque sus padres la casaron con un monstruo, difícilmente se habrían negado a ayudarla. De repente la puerta se abre con un crujido y Larry, emocionada, entra corriendo, distrayendo a la niña. Ella informa a la armada que ha llegado una carta escrita personalmente por Su Majestad el Emperador. La carta decía que la emperatriz deseaba que Laela viniera al palacio lo antes posible, y el emperador envió a su chambelán y caballeros para escoltarla. La carta no decía ni una palabra de por qué querían verla, pero a la chica no le importaba y sonríe misteriosamente. Esta fue una gran oportunidad para pedir ayuda al emperador y también para contarle lo que hizo Kopari, por lo que le pide a Larry que le diga que se irá mañana. Ha llegado la mañana. Ella se despierta cuando algo húmedo y áspero le toca la mejilla y abre los ojos de mala gana. Algo blanco y esponjoso aparece ante la mirada borrosa. Al despertarse por completo al instante, ve a Tofu vivo e ileso frente a ella,
mirándola atentamente. Saltando bruscamente, se apresura a abrazar al perro desaparecido, llorando con los ojos húmedos de lo preocupada que estaba. De repente, se da cuenta de que Tofu se ha lastimado la pata y llama a Lari alarmada. Juntos tratan su herida, teniendo cuidado de no lastimar al perro. Lari grita enojada si Kopari hizo esto. Sin pensarlo ni un segundo, él responde con calma que no se atrevería. Al escuchar una pregunta razonable sobre quién se atrevió en este caso, la niña se sumerge en sus pensamientos. Se promete a sí misma no reprimirse ni enojarse más, necesita enojarse más y ser más fuerte. De esta manera podrá proteger a sus seres queridos. Ella le dice a Lari que irá con el emperador como estaba planeado, por lo que le pide que prepare todo. No será solo la hija de un duque de otro país, demostrará que es una auténtica princesa y recuperará sus derechos. Lari, llena de entusiasmo, apoya felizmente a la niña y le sugiere comenzar por elegir un vestido. A pesar de los entusiastas discursos de la doncella, la princesa no está tan entusiasmada. Le pregunta a Lari sorprendida sobre el vestido. Sin embargo, cuando la criada la lleva a un espacioso salón lleno de una variedad de vestidos lujosos y joyas caras, la pasión de Lari se transfiere a ella. La criada, con una sonrisa feliz, le muestra las joyas que amaba ella antes de perder la memoria. La luz de las piedras de colores casi ciega a él. Cubriéndose los ojos de los reflejos brillantes, reflexiona sobre el hecho de que en el libro ella solo usó cosas de alta calidad. Pero la niña misma no entendió esto y se puso todo. La sobreexcitada Lari se estaba volviendo casi intimidante en su camino. Ella, elevándose siniestramente sobre él, prometió prepararla perfectamente para el viaje. No acostumbrada a tal lujo, él, que ya se había cambiado de ropa, se paró torpemente, vestida con un elegante vestido azul y enormes aretes de oro adornaban sus orejas. Al verla, Lari sintió un deleite aún mayor, y el rostro de Tofu expresó extrema sorpresa, y la doncella, riéndose, sugirió que se había enamorado. Ella, captando el humor de Lari, le preguntó al perro con una sonrisa si era realmente capaz de hacer tal cosa. Lari afirmó que tanto las personas como los animales machos eran iguales, y él le preguntó sorprendida si Tofu era un macho. La criada sugirió echarle un vistazo, pero el perro adoptó una postura de lucha y luego saltó al armario. Él los miraba con tristeza desde debajo de las puertas entreabiertas, y las chicas comentaban sorprendidas que a veces él realmente se parecía a una persona. Al cabo de un rato bajaron al jardín, donde ya estaba esperando el carruaje de él. Un hombre majestuoso saludó a la princesa y se presentó como el chambelán imperial Shudin. Él le agradeció por venir a acompañarla y el chambelán le dio la mano, ayudándola a subir al carruaje. De repente, Tofu corrió hacia ellos con un fuerte ladrido. Uno de los caballeros tomó su espada para ahuyentar al perro. La princesa enfurecida le gritó. Enojada, ordenó que guardaran la espada y explicó que estaba criando a un perro. Dirigiéndose a Shudin, le dijo que el perro la acompañaría. El carruaje comenzó a moverse y él, cansada, cerró los ojos y respiró hondo. Luego miró seriamente a Tofu y dijo que era peligroso hacer esto, porque ya estaba cubierto de moretones y que pasaría si se lastimaba nuevamente. El perro bajó las orejas avergonzado. Ella le preguntó si realmente tenía miedo de que lo dejara en algún lugar y él lo confirmó ladrando. Lari se rió en voz baja y dijo que se pegaba a ella como si fuera chicle, y que cuando la criada lo acaricia, no está tan tranquilo como con él. Pronto llegaron al palacio. Él lo miró nerviosa, preparándose mentalmente para el encuentro con el emperador. El chambelán dijo que siguiéramos siguiéndolo. Al mirar la decoración interior, la niña pensó en lo caro que era todo lo que la rodeaba. Acercándose a una de las puertas, Shudin llamó y anunció la llegada de la princesa. Él entró en una habitación ricamente decorada donde el emperador estaba sentado decorosamente en un sofá. Miró con indiferencia a la chica que entró. Ella se inclinó cortésmente, saludando al emperador. El emperador invitó a él a sentarse frente a ella y ella caminó torpemente hacia el sofá. Era evidente que se sentía incómoda en presencia de aquel hombre silencioso y sin emociones. Cuando ella ya languidecía de incomodidad, el emperador finalmente habló. Comenzó con el hecho de que ya llevaba un mes casada y le preguntó si le gustaba estar en el palacio, a lo que la niña respondió que en general todo estaba bien. Mirando a él, le preguntó si había visto al segundo príncipe. La niña respondió avergonzada que lo vio solo el día de la boda, y el emperador preguntó si se verían más tarde.
Sintiéndose como si la estuvieran interrogando, se estremeció y respondió que no. Necesitaba encontrar el momento adecuado para empezar a hablar de Kopari. El emperador continuó diciendo que la llamó hoy para transmitirle algo. Él coloca un documento frente a ella, informándole que es la confirmación de que ella tiene la autoridad para gestionar los asuntos del palacio. Él mira asombrado al hombre, quien continúa diciendo que a pesar de que el chambelán se esforzó mucho en hacer su trabajo, ahora ella lo hará. Y como el segundo príncipe no puede hacer bien su trabajo, ella tendrá que ayudar. También enviará caballeros y guardias adicionales al palacio. Luego le preguntó si quería decir algo, pero Laela, abandonando su plan de contarle al emperador sobre Kopari, negó con la cabeza. No pensó que conseguiría lo que quería tan fácilmente. Inesperadamente para Shudin, ella le pregunta con quién podría hablar sobre corrupción. Ella aclara torpemente que le parece que hubo muchas violaciones. Shudin asegura que en este caso informará a su majestad y más tarde le enviará a alguien. Al salir, la niña corre hacia Tofu, quien la estaba esperando fielmente. Ella lo abraza con fuerza, sin prestar atención a nadie a su alrededor. En ese momento, el emperador los observa atentamente a través de la ventana. Algo siniestro arde en sus ojos. En el palacio, Kopari saborea el vino y disfruta de la soledad. Observa con satisfacción que después de ese incidente la princesa guardó silencio. Hace unos días entró en su dormitorio una criada muy nerviosa. Ella le transmitió las palabras de la princesa de que si algo le sucediera a Tofu, estaría en problemas. Ahora pensaba con irritación que ella debía ser tan rebelde porque era del imperio Sahat. Ahora que temía por el perro, ya no se atrevería a molestarlo, pero ahora solo tenía que pensar en cómo recuperar el poder. De repente, una doncella entró corriendo y gritó que la princesa había regresado del palacio imperial. Kopari, insatisfecho por haber sido interrumpido tan descaradamente, preguntó con arrogancia qué pasaba. Sin embargo, la doncella, temerosa, continuó diciendo que había regresado con los caballeros imperiales. El chambelán se sobresaltó ante esta noticia y preguntó si los había enviado el propio emperador. Nervioso, comenzando a morderse las uñas, comenzó a pensar que los caballeros definitivamente habían venido a pedido de la princesa para inspeccionar todo aquí cuidadosamente. Iba a embolsarse lo suficiente para comprar una identificación noble falsa y luego abandonar este palacio. Estaba muy cerca de ello. En un ataque de ira, arrastró todo lo que había sobre la mesa y gritó de desesperación. Una botella de vino se estrelló contra la pared, volando en fragmentos de vidrio y salpicaduras escarlatas como sangre. El chambelán respiraba con dificultad, incapaz de contener toda la ira que ardía como fuego en su interior. Habiendo ordenado sus pensamientos, decide recoger todo el dinero y huir. Supuso que ese día podría llegar, por lo que mantuvo registros especiales de qué nobles recibía sobornos, para poder obtener su dinero fácilmente con esto. Con mirada loca, abre el cajón que contenía la contabilidad. Sus ojos se abren mucho y su cuerpo tiembla. No hubo ningún informe en el interior. Al mismo tiempo, en la calle, la princesa hablaba con los caballeros. Uno de ellos le aseguró a la niña que de ahora en adelante estaría a salvo. Lari sugirió pensativamente que parecía que Kopari ya había descubierto que faltaban los documentos. Ella le pregunta a él cómo sabía dónde se guardaban exactamente los registros en un palacio tan grande, a lo que la princesa respondió que simplemente se puso en su lugar. Si fuera ella, no permitiría que algo tan valioso para ella se mantuviera demasiado lejos. Por lo tanto, es necesario encontrar un lugar así sin preocuparse de que genere sospechas si se encuentra. Cuando el sol ya se había puesto detrás del horizonte, dando paso a una luna plateada en el cielo, Tofu miró su reflejo en la superficie transparente del agua. Sus rasgos, antes los de un perro, cambiaron rápidamente, tomando la apariencia de un hombre rubio, cuyo verdadero nombre era Shuert Ren. Era el favorito del emperador y pronto se convertiría en príncipe heredero hasta que esta terrible maldición cayó sobre él. Un día, el día del banquete imperial, un mago irrumpió en el palacio. Gritó en voz alta, brillando con destellos púrpuras de magia, que de ahora en adelante el emperador viviría su vida como un perro abandonado. Pero Shuert corrió hacia adelante, cubriendo a su padre con su cuerpo. Por un momento quedó cegado por un brillante relámpago, y tomó sobre sí la maldición, convirtiéndose en perro. El mago desapareció y la madre se desmayó por el shock. El emperador mató a todos los nobles que estaban en el banquete, y también envió a todos los magos del país a la guillotina, pero aún así todos sabían de este incidente,
Había rumores de que el segundo príncipe se había convertido en un monstruo y había desaparecido. Poco después, la madre murió de una enfermedad y el emperador comenzó a ignorar a su propio hijo. Incluso la niñera fue acusada falsamente y expulsada del palacio, y Schwert no podía salir porque no quería que nadie lo viera así. En ese momento pensó que era mejor que no hubiera nadie cerca de él, pero luego la conoció. Quería estar cerca de ella y por eso estaba listo para protegerla sin importar nada. Herido, llegó al palacio de su padre sangrando. Haciendo caso omiso de los gritos del sirviente de que sus heridas necesitaban ser tratadas primero, abrió la puerta y se encontró con la fría mirada del emperador. Le preguntó con dureza por qué el príncipe había acudido a él. Stuart explica que vino a pedir un favor, aunque pueda parecer de mala educación. Arrodillándose ante él, pide proteger a su esposa. Más tarde, los informes que encontró él fueron entregados al emperador, quien estaba furioso porque el presupuesto del palacio se había gastado en necesidades personales. Todos los nobles involucrados fueron decapitados o degradados y, por supuesto, Kopari no fue la excepción. El emperador creía que esto era incluso bueno, porque tenía una buena oportunidad para deshacerse de estos parásitos. Sin embargo, no pensó que Schwert lo pediría personalmente. Tenía todo para convertirse en el príncipe heredero: estrategia, coraje y ojos sabios. El primer príncipe, Reynard, está privado de tales cualidades. Si tan solo no fuera por esta maldita maldición. De repente recuerda a él, abrazando al príncipe en forma de perro, y le viene a la mente un pensamiento brillante. Gritó que sabía cómo quitarle la maldición a Schwerta. El príncipe debe haberse enamorado de verdad. Sin embargo, ¿qué clase de persona puede amar a un perro? Sin embargo, tal vez sea la princesa quien consiga levantar la maldición, a pesar de que es hija de un duque del estado de Sahad, que intenta atacar el imperio en cada oportunidad. Pero este problema podría resolverse y el emperador llama a Shudin y le dice que tendrá que enviarle un regalo a la princesa. Ella, que acababa de terminar de revisar los informes, se estiró aliviada. Preocupada por la niña, Lari notó que había estado trabajando desde la mañana. Ella apoyó las manos sobre la mesa y exhaló con satisfacción, diciendo que estaba contenta de haber logrado resolver los problemas antes de lo que pensaba. Continuó diciendo que todo era porque tenía a Lari y Tofu, lo que provocó que la criada estallara en una sonrisa feliz. Con ojos brillantes, Lari dijo que hoy había preparado un desayuno realmente delicioso. La princesa jadeó en estado de shock. La mesa simplemente estaba repleta de varias delicias y sus ojos se abrieron como platos. La sirvienta satisfecha informó que a pesar de que los costos de la comida han bajado mucho, la comida es mucho más lujosa. Ahora se hizo todo lo posible para impresionar a la chica, todo porque tenía el collar de diamantes que el emperador le regaló la última vez, porque eso significaba que tenía su favor. De repente, Lari, pensando que él podría cambiar a su sirvienta debido a esto, la mimó, asegurándole que estaba lista para estar con ella por el resto de su vida. La niña sonrió y dijo felizmente que ya estaba harta de ella y de Tofu. Aquellos que persiguen el dinero y el poder son personas que desaparecerán como un espejismo cuando todo desaparezca. De repente se escuchó el ruido de unas patas y él se giró alegremente. Tofu corrió a sus brazos y la niña, abrumada por una sincera felicidad, abrazó suavemente al perro. Se volvió hacia el perro y le preguntó si se quedaría con ella por mucho tiempo. Y él ladró afirmativamente. Incapaz de soportar la emoción, él lo apretó aún más fuerte, admirando el rostro sonriente del perro. A veces realmente pensaba que Tofu entendía de qué estaba hablando. Decidiendo poner a prueba sus habilidades, la princesa le pide al perro que le dé su pata, y él se la da al instante. Ella finge disparar una pistola y el perro obedientemente cae de espaldas. Cuando se le ordena rodar por el suelo, comienza a rodar en diferentes direcciones como una gran bola esponjosa. La muchacha, gratamente sorprendida, le regala un trozo de carne como recompensa. Luego lo invita a dar un paseo y Tofu ladra alegremente. En la calle se encuentran con criadas rebuscando entre una montaña de cartas. Cuando se le pregunta qué es esto, él recibe la respuesta de que todas son invitaciones a eventos sociales y pone los ojos en blanco con aburrimiento. Parece que incluso las damas nobles que antes no estaban interesadas en ella habían escuchado rumores de que ella contaba con el favor del emperador, pero la niña no estaba interesada en esto, por lo que ordena que todos sean rechazados. Tras haberse alejado bastante, Lari se pregunta si seguirá rechazando invitaciones.
a lo que recibe una respuesta afirmativa. Él continúa diciendo que, por supuesto, sería bueno ser amiga de los nobles para estar preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos, pero por ahora no lo necesitaba, y estaba feliz. Pero después de esto, las invitaciones y las negativas comenzaron a repetirse. Cada día llegaban más y más cartas, y la pobre Lari prácticamente se ahogaba en un montón de papeles, pero la señora se mantuvo inflexible, pidiendo cada vez que se negara. Cuando Lari la visitó 4 días después, la princesa ya estaba agotada por las constantes invitaciones. Sin embargo, para gran alivio de la niña, la doncella no vino, por eso le informó de una invitación a un banquete con motivo del cumpleaños del segundo príncipe. Ella se frotó las sienes con cansancio, preguntándose con irritación por qué iban a celebrar un banquete en honor del príncipe bestia si nunca antes lo habían celebrado. Pensando en lo que quería el emperador, se sentó a escribir una carta de respuesta con una sonrisa. Necesitaba asegurarse de que él no hiciera cosas tan molestas en el futuro. Le entrega la carta a Lari y le pide que se la envíe a Shudin, a lo que ella, al notar su sonrisa malvada, le pregunta preocupada si todo está bien. Con una mirada aterradora, él declara que por supuesto todo está bien, pensando con anticipación que mostrará claramente por qué la Ela es considerada la mujer más malvada del reino de Sahad. Más tarde, la niña fue recibida por Madame Neria, la diseñadora jefe de la familia imperial, que llegó por orden suya. Ella la saludó con cierta incomodidad, diciendo que confiaba en Neria para elegir sus vestidos. El astuto plan de la princesa era rogarle mucho dinero al emperador, para que luego nadie quisiera invitarla a tal fiesta. Madame Neria abre ante sus catálogos con los vestidos más de moda de esta temporada. Sin embargo, todo lo que no se le mostró no era del agrado de él. Finalmente, después de analizar todas las opciones, la Ela suspiró cansada y le preguntó a la mujer qué estilo le convenía. Ella, ajustándose las gafas con un movimiento elegante, dijo con un brillo en los ojos que le irían más colores brillantes en lugar de pasteles. Sugirió levantar un poco más la cintura y hacer las mangas plisadas en lugar de encaje. Después de pensarlo un poco, la princesa acepta. La niña le dice a Madame Neria que le traiga bocetos y le prepare ropa para el perro. La mujer, pensando que escuchó mal, vuelve a preguntar sorprendida. Ella responde con indiferencia que Tofu también irá a la fiesta con ella. Desanimada, Neria exclama que no puede poner su ropa a los perros. Al escuchar esto, Tofu baja la cabeza abatido. Tomando al perro en brazos, la princesa declara que en este caso no pueden cooperar. Madame Neria, que no quiso aceptar tales condiciones, se inclinó respetuosamente y se despidió de la niña. El irritado le pide a Lari que busque otro diseñador que tenga ropa para el perro, pero ella, pensándolo bien, le revela que lo más probable es que será difícil hacerlo, porque todo el mundo odia a los perros. La princesa, completamente desilusionada con este mundo, abrazó con tristeza a Tofu. Se preguntaba cómo era posible no amar a este dulce y bueno perro, porque es tan leal que ninguna otra persona puede compararse con él. Al día siguiente, Madame Neria regresa con la noticia de que ha cambiado de opinión y coserá ropa para el perro. Cuando se le pregunta por qué cambió de opinión, la mujer responde que fue una orden del emperador. Él pregunta nuevamente desconcertado, sin entender por qué su majestad necesita esto. Ella mira a Tofu sorprendida. Suspirando profundamente, Madame Neria fue directa al grano y dijo que como todavía faltaban 3 meses para el banquete, tendría tiempo de coser unos 4 vestidos. La niña acepta el diseño elegido y le dice a la mujer que se asegure de que la tela sea de la mejor calidad y también prepare 10 conjuntos, incluida ropa para el perro. Madame Neria observa indignada que tiene otros encargos, por lo que la agenda es muy apretada. Ella se mantiene firme y promete pagar 5 veces más si la mujer cambia su horario, pero Neria responde que tiene una relación de mucha confianza con sus clientes y que no puede hacerlo. La niña aumenta la apuesta, diciendo que en este caso pagará 10 veces más, pero la mujer sigue dudando. Finalmente, él le nombra la cantidad 15 veces más y se ofrece a asegurarla como su diseñadora permanente. La mujer se rinde ante tanta presión y acepta. El rostro de la princesa se iluminó instantáneamente, y ella, sonriendo radiantemente, dijo que la familia imperial le pagaría. En sus pensamientos, pensó calculadamente en cuánto costaría todo, pero aún así iba a elegir joyas para ella, y esto probablemente sería suficiente para que el emperador le agarrara la cabeza.
Y así, el hombre bondadoso ya le estaba mostrando las joyas que le sentarían bien a la princesa. La mirada de él se posó en el hermoso y brillante anillo. El hombre en ese momento mostró un collar ricamente decorado, diciendo que era lo más caro que tenían. De repente, Tofu corrió hacia él, arrebatando el collar de las manos del hombre sorprendido con la boca. Las decoraciones cayeron al suelo y pedazos de piedra se esparcieron por el suelo. Al darse cuenta de que todas las joyas eran falsas, él le resopló con desprecio y le preguntó amenazadoramente cómo se atrevía a venderle una falsificación. Asustado, trató de justificarse, pero la niña hizo un gesto con la mano a los guardias para que lo escoltaran afuera. Si una princesa asistiera a una fiesta con joyas falsas, las damas nobles lo notarían inmediatamente. Quizás este hombre fue contratado por alguien que quería que él estuviera en una posición incómoda. Necesitaban encontrar a la persona que planeó todo esto. Él ordena fríamente que le quiten todo lo que trajo y que le corten la lengua al hombre para que nunca más pueda engañar a nadie. Llorando de horror, el hombre gritó que solo estaba haciendo lo que el conde de Severn le dijo que hiciera. Continuó diciendo que esta persona pertenecía a la facción noble más alta, por lo que no podía hacer nada al respecto. Resulta que ella fue el objetivo de la facción noble. Habiendo ordenado que llevaran al hombre al calabozo, la niña acaricia a Tofu con satisfacción y lo elogia por su ingenio. Sin embargo, la niña se preguntó cómo Tofu pudo determinar inmediatamente que las joyas eran falsas. Ella miró de cerca su rostro, tomando al perro por las mejillas. Ella gritó asombrada. Era realmente su perro un genio. A la mañana siguiente, él se levantó más temprano de lo habitual y sintió que su estómago gruñía de hambre. La mano tropezó con algo suave. Girando la cabeza, gritó sorprendida y nuevamente vio a su lado al mismo pervertido, roncando pacíficamente a su lado. El hombre, adormilado, abrió los ojos ante el grito de la niña. Él la miró fijamente en estado de shock, mientras la niña le preguntaba con bastante calma si era un príncipe. La princesa le pidió que se quedara a hablar, pero el hombre no la escuchó en absoluto. Abriendo la ventana de par en par, saltó hábilmente sobre ella y saltó hacia abajo. La niña, atónita, corrió hacia la ventana, pero debajo no había nadie. Confundida, se preguntó qué era. En el desayuno, Larry preguntó qué le pasaba a ese pervertido, a lo que él respondió con indiferencia que, al parecer, era su marido. La criada se quedó sin aliento ante esta noticia. Masticando pensativamente, él reflexiona que es bastante normal que una pareja legal comparta la cama, pero de repente él aparece y huye sin siquiera hablar con ella. De repente se le ocurre la idea de que de repente no solo es un monstruo que por la noche se vuelve humano, sino que además no puede hablar. Sin embargo, no estaba claro por qué el príncipe la espiaba en secreto mientras dormía. Larry, riéndose, sugiere que tal vez le agradaba la princesa, pero ella niega con la cabeza, porque solo se vieron durante la boda. La doncella enamorada dice en sueños que tal vez él la observó desde lejos, se enteró de que era una buena persona y por eso decidió irse a la cama. Ahogándose, él niega las especulaciones de Larry y dice que en realidad no le importaba el aspecto de su marido. De todos modos, este es solo un lugar sacado de una novela romántica de fantasía. A ella realmente no le importaba cómo se veía, solo quería esperar que él se mostrara confiadamente ante ella sin esconderse. Inesperadamente para la niña, Tofu salta sobre ella de la nada. Él ocupa su lugar habitual en su regazo y la mira lastimosamente con los ojos húmedos, como por las lágrimas. El preocupado le pregunta por qué llora si el perro tenía miedo de que su marido lo odiara. Abrazándolo afectuosamente, le asegura a Tofu que es la criatura más hermosa del planeta y que su marido no lo juzgará por su apariencia. El tiempo pasó muy rápido y ahora el verano moribundo dio paso al otoño. A diferencia de los malos acontecimientos del libro, sus vidas transcurrieron en paz y tranquilidad. Y él se volvió notablemente más feliz. Sentada sobre una suave manta bajo la sombra de coloridos árboles, la niña le preguntó a Larry si todavía recibía muchas invitaciones de damas nobles. Ella asiente con un suspiro y responde que el almacén ya está tan lleno que simplemente no había lugar. Perdido en sus pensamientos, él piensa que si son tan persistentes en enviar invitaciones, entonces tal vez sería mejor presentarse ante ellos al menos una vez. De repente pregunta cuándo será el cumpleaños del príncipe y Larry, pensativa, responde que es mañana. Ella está absolutamente desconcertada por cómo el tiempo ha pasado tan rápido. Al día siguiente, Madame Neria informa que la ropa de la princesa está lista.
La mujer llama a la criada y le muestra 3 ricos vestidos. Luego le entrega la caja y dice que contiene los pantalones que él le pidió que cosiera. La niña saca alegremente un mono a cuadros, admirándolo. Neria, satisfecha con el trabajo realizado, se pregunta a qué hombre le va a hacer este regalo. Sin embargo, él le sorprende a la mujer con su respuesta, diciendo que ella misma lo usará. Neria nota nerviosa que esto no es un vestido. La niña, poniendo de buen humor su mano sobre su hombro, le pide que no se preocupe, porque prefiere ropa cómoda a vestidos bonitos. Ella entra tranquilamente al camerino, mientras la mujer tensa se da cuenta de que podrían causarle problemas a la princesa que usa ropa de hombre. Su Alteza se convertirá en el hazmerreír y la reputación de Madame Neria se hundirá hasta el fondo. Era necesario detenerla de cualquier forma. Comenzó su discurso de protesta, pero luego la princesa abrió las cortinas, revelándose con un nuevo atuendo que le sentaba perfectamente. Madame Neria jadeó de alegría, admirando su belleza. Lari chilló de alegría y Tofu ladró alegremente en respuesta. Complacida con los elogios, él dice que en ese caso usará este traje en particular, pero la mujer se opone, explicando que en el imperio hay una división estricta entre la ropa de mujeres y hombres, por lo que esto podría causar problemas. Él responde tranquilamente que las tradiciones son, por supuesto, buenas, pero si las sigues, deja de ser tan interesante, sobre todo porque ya está todo desactualizado. Al recordar su Corea natal, dice que algún día esa ropa cómoda se volverá popular. Madame Neria la mira con respeto y se disculpa por sus conclusiones apresuradas. Pronto visten a Tofu, quien por costumbre gruñe ante nuevas sensaciones. Él se derrite de emoción, admirando la belleza de su perro. A la niña no le importaba si la regañaban. Aún así, llevaría a su amado Tofu a la fiesta. Llegó el día del banquete, y la princesa entró al salón con su nuevo traje y con su perro paseando majestuoso a su lado. Todos comenzaron a hablar de ella con sorpresa, notando que aunque la ropa que llevaba parecía inusual, todavía le sentaba bien. Él se detuvo tranquilamente frente al trono en el que estaba sentado el emperador. Ella se inclinó respetuosamente y el emperador le agradeció por aceptar la invitación. La niña sonríe cortésmente, riéndose maliciosamente al pensar que él aún no ha visto cuánto dinero tuvo que pagar por su presencia. Levantándose del trono, el emperador anuncia en voz alta el inicio del banquete. Las copas llenas de vino subieron, se escuchó el tintineo de las copas y la gente reunida felicitó de todo corazón al segundo príncipe por su cumpleaños. Con molestia, él notó que el héroe principal de la ocasión no estaba, así como el punto de esta fiesta. De repente alguien se acercó a ella preguntándole insinuantemente si era cierto que era hija del duque de Sahad. Al volverse insatisfecha, ve frente a ella a una chica que se presenta como Robadin Sedel, la hija del marqués de Rennes. Ella se dio la vuelta con indiferencia. Robadin se rió maliciosamente y afirmó que Sahad era mucho más pequeño que Rennes, por lo que el marqués de Rennes tenía un rango más alto que el duque Sahad. Por tal descaro, la niña se atragantó con el vino. Sonriendo, notó que ahora era la princesa de Rennes, por lo que no era tan importante el estatus que tenía antes de su matrimonio. Cubriéndose la cara con un abanico, Robadin dice sarcásticamente que una princesa es diferente de una princesa. Ante la indiferencia de él, la niña frunció el ceño, declaró que la Ela no tenía educación y se expresó con bastante dureza, como se espera de un residente de Sahad. Él dice fríamente que tiene más educación que la propia Levin, confundiendo deliberadamente el nombre de la niña. Como era de esperar, pierde los estribos. La princesa pide burlonamente entrar en su puesto, porque ella es de Sahad, por lo que le resulta difícil pronunciar su nombre, distorsionándolo nuevamente. Robadin estalla en un grito, incapaz de soportar el acoso. Su amiga corre en su ayuda y afirma con una sonrisa que él simplemente debe estar desconsolada porque no pudo recibir el amor de su marido. La princesa notó que ambos aún no estaban casados, a lo que la amiga de Robadin preguntó nerviosamente qué había de malo en eso. Sonriendo, él dijo que lamentaba escuchar sus declaraciones porque su propio valor no dependía de ninguna manera del amor de su marido. Ella preguntó sarcásticamente si simplemente les gustaba lastimar a los demás para sentirse mejor, y luego continuó con una sonrisa diciendo que primero debían amarse a sí mismos. Robadin, enojada, preguntó si estaba tratando de enseñarles. De repente, un hombre apareció detrás de Robadin, interrumpiendo la discusión. Al darse vuelta, los amigos se inclinaron con miedo. Fue el primer príncipe, Reynard Rennes.
Él preguntó con simpatía si podía hablar con la princesa a solas, y las chicas se fueron inmediatamente. El príncipe sonrió misteriosamente, preguntando si era la esposa de su hermano, a lo que la princesa respondió que sí. Tofu gruñó en señal de advertencia. Ignorando al perro, Reynard se presentó como el príncipe heredero y tomó a la niña de la mano. Él le devolvió la sonrisa torpemente, pensando que probablemente no sucedería. Después de todo, según el libro, el emperador nunca tuvo tiempo de celebrar la ceremonia de transferencia del título de príncipe heredero antes de su muerte. Reynard dijo halagadoramente que por el bien del imperio tenía que casarse con un monstruo. Se acercó a ella y le tocó el hombro con la mano. Le susurró al oído que le dijera que lo encontrara cuando lo necesitara y que no la trataría mal. Tofu volvió a hablar, gruñendo amenazadoramente. Corrió hacia el príncipe, hundiendo sus colmillos firmemente en su pierna, mordiendo la suave carne. El hombre se desplomó en el suelo con un gemido, sujetándose el miembro herido con las manos. Los guardias inmediatamente corrieron hacia ellos. El príncipe gritó furioso que debían matar inmediatamente al perro enloquecido. Ella abrazó a Tofu con horror, gritando que no debían atreverse a tocarlo. Los guardias rodearon a la niña, sin atreverse a tocarla, y Reynard, enojado, continuó gritándoles que mataran al perro. Fue asediado por el emperador que se acercaba. Señaló que hoy era un día demasiado bueno para eso. El príncipe intentó objetar, mostrándole la herida a su padre. Luego, con una sonrisa, preguntó si había habido un solo día feliz desde que nació ese monstruo, insinuando al segundo príncipe. Su padre lo miró fríamente y le ordenó que dejara de ser grosero. Reynard intentó en vano escapar de las manos de los guardias que intentaban llevárselo. El emperador volvió su mirada hacia él, quien lo miró con torpeza. Ella esperaba su indulgencia, pero él dio una orden estricta de encarcelar al perro que se atrevió a morder a un miembro de la familia imperial. Con desesperación en sus ojos, él le intentó defender a Tofu, gritando que no lo hizo a propósito. Llamó a Tofu con dolor mientras estaba encerrado dentro de una jaula estrecha, y él le ladró con tristeza. La princesa se arrojó llorando a los pies del emperador, rogándole que no le hiciera esto a Tofu, porque Reynard fue el primero en decirle cosas desagradables y él solo la defendió. Sin embargo, el emperador se mantuvo firme. Él dijo con tristeza que todos merecen vivir. El emperador le dirigió una mirada fría. Sin escuchar más a la niña, se dio vuelta y le ordenó que regresara al palacio. Finalmente dijo que no mataría al perro. Después de todo, este perro era especial. Destrozado, él no entendía lo que significaba la frase del emperador acerca de que el perro era especial. Intentó en vano entender a qué se refería. Habían pasado varios días desde que la princesa regresó a palacio y no quería nada más que tumbarse en la cama y mirar fijamente a un punto, e incluso Lari, que le llevaba comida, no podía animarla. Ella con calma le pidió que dejara la comida y se fuera. La criada también estaba preocupada por toda esta situación. Él miró tristemente por la ventana y pensó en Tofu. Si lo piensas bien, realmente había algo extraño en él. Además, en el libro, todos los que dañaban a la familia imperial eran decapitados, y su majestad dijo que no mataría al perro porque era especial. El Tofu era muy inteligente, y también demasiado exigente con la comida, lo que hacía parecer que algunos nobles lo habían abandonado. Además, el emperador ordenó a Madame Neria que aceptara las condiciones de la princesa en cuanto a la ropa para el perro. Todas estas rarezas llevaron a una sola hipótesis, que el príncipe no era un monstruo en absoluto, sino Tofu. Ella saltó de la cama, asombrada de su propia suposición. Ella, con entusiasmo, llamó a Lari. Le preguntó cómo se llamaba el segundo príncipe, y la criada respondió sorprendida que se llamaba Shuert Ren. Luego, él preguntó si podía averiguar quién estaba con el príncipe el día que fue maldecido. Posteriormente, Lari, quien se enteró de todo, informó que todos los que estaban con él ese día ya estaban muertos. Ese banquete habría incluido un pequeño número de nobles y sirvientes. Dijeron que solo sobrevivían el emperador, su esposa y el propio Shuert. La jefa de limpieza le contó sobre esto, pero esta información era secreta, por lo que Lari no debería hablar de eso. Ella pensó en lo cuidadosamente que se había pensado todo. De repente se le ocurrió una idea, y la niña preguntó si podía pedirle a la jefa de doncellas una lista de los nobles presentes. Lari, culpable, respondió que, según tenía entendido, la criada ni siquiera quería oír hablar de eso. Él asintió decepcionada, dándose cuenta de que, aunque sería peligroso, tendría que descubrirlo todo ella misma.
Si los eventos coinciden con el libro, entonces definitivamente comenzará una guerra aquí. Y si Tofu realmente es un príncipe, entonces las cosas solo se complicarán más. Stuart era miembro de la familia imperial y no podría ignorar a su pueblo. La princesa no podrá dejar a Tofu en el campo de batalla. Por lo tanto, si Tofu era un príncipe, entonces no podrá mantenerse alejada de la guerra, lo que significa que debe ser detenida de alguna manera. Pero primero necesitaba saber si la lista de nobles que estaban presentes en ese momento se conservaba, y solo entonces podría desarrollar los siguientes puntos del plan. Él pudo robar un pase para el almacén de documentos y ahora se escondía tensamente detrás de las estanterías, preguntándose cómo podía encontrar lo que necesitaba en un área tan vasta. De repente alguien detrás de ella la llamó. Al darse vuelta, vio a un sirviente frente a ella preguntando qué la trajo aquí, y la niña respondió nerviosamente que solo necesitaba verificar algo. El sirviente, inclinando la cabeza respetuosamente, dijo que no podía venir aquí a menos que fuera una empleada gubernamental de tercer nivel. La niña se apresuró a decir que le gustaba que este lugar estuviera debidamente vigilado y que en ese caso se iría de inmediato. Habiendo fracasado, él ni siquiera pensó en darse por vencido y decidió regresar por la noche. De repente, en el pasillo, se encuentra con una criada que le dice que Tofu ha regresado. Ella irrumpe en la habitación gritando en voz alta el nombre del perro. Ella mira al perro golpeado. Con lágrimas en los ojos, la niña abraza a Tofu y le pregunta con voz temblorosa cómo sucedió esto. El perro acaricia fielmente la mano de Ellie. La princesa no puede contener las lágrimas. Se alegró de que se hubiera salvado, pero no entendía cómo alguien no podía dejar ni un solo lugar intacto en un cuerpo tan pequeño. Larry, emocionada, se apresuró a buscar al médico. Él acuesta a Tofu de lado, inspeccionando sus heridas con preocupación. La sangre no se detuvo, brotando en gotas escarlatas de la profunda herida. Pronto Larry y el médico irrumpieron en la habitación. La niña comprende que Larry tuvo que mentir que la princesa estaba enferma, porque ni un solo médico vino a tratar al perro. Ella señaló con tristeza a Tofu y dijo que no era ella la que estaba enferma, sino el perro. El médico vuelve a preguntar confundido, a lo que la chica, ignorando, le pregunta si puede curarlo. Sacude la cabeza negativamente y dice que trata a las personas, no a los perros. Ella, enfurecida, dice con dureza que eso significa que él no es médico. Ella, enojada, le ordena que abandone el palacio inmediatamente. El médico objeta que no pueden echarlo simplemente porque se negó a tratar al perro, porque todos los médicos harían lo mismo. La princesa señala fríamente que necesita un médico que salve vidas y no haga nada. Sin escuchar sus objeciones, ordena que lo echen. Dirigiéndose a Larry, le pide a la criada que le haga un anuncio diciéndole que necesita urgentemente un médico que pueda salvar cualquier vida, incluida la de un perro, sin importar cuánto dinero. Luego saca el medicamento de la cómoda y se pregunta si se lo podría dar a un perro, ya que está destinado a humanos. Decidiendo que vale la pena intentarlo, vierte la solución en un platillo. Moviendo el platillo hacia Tofu, la niña le pide que intente beber la poción. Él, superando el dolor de sus heridas, se levanta y comienza a lamer el líquido curativo. Luego se recostó y él, acariciándolo con cuidado, se preguntó si podría simplemente preguntarle si era su marido. Estaba más que de acuerdo con el hecho de que Tofu fuera solo un perro, pero si resultaba ser humano, a ella tampoco le importaría. Después de todo, ella lo amaba por lo que era. Observó atentamente al perro dormido hasta que cayó la noche y la habitación quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por la tenue luz de la luna. La apariencia de Tofu comenzó a cambiar hasta adquirir rasgos humanos. Realmente resultó ser un hombre, tal como pensaba él. Quizás Stuart no sabía que su secreto había sido revelado, y entonces ella solo podía esperar hasta que él se lo contara directamente. Tocando suavemente su cabeza, la niña susurró y le pidió que no muriera. A la mañana siguiente, él se frotó los ojos adormilada mientras se sentaba en la cama. Tofu, que se había despertado, la miró desconcertado. La niña le preguntó alegremente si había dormido lo suficiente, fingiendo que no sabía nada. Sacudió la cabeza nerviosamente, sin entender cómo terminó aquí. La princesa, mirándolo con una sonrisa, pensó en lo fantástico que era que realmente se convirtiera en un perro cada mañana. Le informó a Tofu que ella también acababa de despertar. Abriendo los brazos para abrazarlo, él llamó suavemente al perro. Tofu felizmente corrió hacia ella, aferrándose a su dueño. Pasaron varios días y él vendó cuidadosamente el cuerpo del perro.
Ella notó felizmente que casi se había recuperado. De repente Larry irrumpió en la habitación gritando. Dejó caer una enorme pila de cartas, explicando que todas eran invitaciones de nobles. La princesa se dio cuenta torpemente de que había causado un escándalo en el cumpleaños del segundo príncipe y decidieron enviarle invitaciones nuevamente. Larry informó que, sea como fuere, comenzaron a circular extraños rumores. La razón por la que su majestad no mató al perro que atacó a la familia imperial fue porque la princesa estaba con el favor del emperador. Además, también hablaron sobre con qué ropa se mostró. Al parecer, estos conjuntos ahora se volverán populares. Ella no tenía intención de asistir a las fiestas de todos modos, así que le pidió a Larry que se encargara de las invitaciones, como siempre lo hacía. De repente, Tofu gruñó amenazadoramente y la chica se volvió sorprendida en su dirección. Miró intensamente hacia la ventana, detrás de cuyas cortinas se escondía alguna sombra. El perro ladró a todo pulmón. Al abrir alarmada las cortinas, él descubrió un gato peludo sentado en el alféizar de la ventana. Tofu siguió ladrando furiosamente y la niña, sin prestar atención, dijo admirada lo linda que era. El perro se detuvo en seco, mirando sorprendido a la niña. Ella continuó siendo tocada, llamando al gato hacia ella. El gato, enojado, le apartó la mano con la pata, pero él nunca dejó de admirarla, considerando encantadora incluso su arrogancia. Agitando sus manos con entusiasmo, la princesa le preguntó a Larry si aquí se trataba con desprecio a los gatos. Y la doncella, suspirando, respondió que sí, y que no se podía hacer nada al respecto. Tofu observó todo esto con tristeza. Larry, riendo alegremente, dijo que parecía que el perro estaba celoso. Él solo la miró enojado y se alejó con ostentosa arrogancia. Él se rió alegremente. Arrodillándose frente al perro, le aseguró que era incluso más lindo que el gato. Llegó una noche lluviosa, y la niña decidió que ahora que sabía que Tofu era el segundo príncipe, no podía dejarlo vivir su vida de esta manera. Necesitaba revelar la verdad de una manera que no dañara a Shirth de ninguna manera, y solo había una manera de hacerlo. Ella y sus compañeros se detuvieron frente a una casa en ruinas en la que ardía una luz tenue. Este fue el edificio del gremio de información más famoso. En el interior se encontraron con un hombre con una cicatriz en la cara, a quien él le informó que necesitaba encontrar a una persona. Con total indiferencia en su rostro, le preguntó a quién estaba buscando exactamente. Uno de los compañeros le puso bruscamente una espada en la garganta, señalando amenazadoramente que se trataba de una mujer noble frente a él y que debía mostrar respeto. Ella lo detuvo y notó que estaba bien. Dijo que estaba buscando a una plebeya que trabajara como niñera del segundo príncipe en el Palacio Imperial. Continuó diciendo que fue acusada falsamente y expulsada y pidió encontrar a esta persona. Frunciendo el ceño, el hombre dijo que se trataba de un plebeyo inusual y que la niñera del príncipe, por lo tanto, el precio sería bastante alto. La niña le entrega la bolsa y le declara que le dará todo el dinero que quiera. Inspirado por esta situación, el hombre prometió que en ese caso la encontraría lo más rápido posible. Al día siguiente, él y Tofu entraron a la posada, donde fueron recibidos por una camarera sonriente. Al ver que la niña no entró sola, la camarera dijo que no se permitían perros en el local. La princesa explicó que simplemente haría un pedido y esperaría en la terraza abierta, a lo que la camarera respondió que eso no era posible, pero la niña hizo una pregunta razonable. ¿Por qué? Si la terraza no estaba en el interior. La gente sentada instantáneamente comenzó a susurrar. Él suspiró profundamente al darse cuenta de que rumores extraños volverían a circular. Sin embargo, esto era incluso para mejor, porque ahora podría aumentar su popularidad a tal punto que simplemente nadie se atrevería a enviarle una invitación. Finalmente, sentándose en la terraza, la chica pide 2 de los pasteles más caros y 2 tazas de té negro, una de las cuales era de tofu, por lo que tuvo que dejarlo enfriar. La gente de alrededor estaba asombrada y comentaba que todo esto era tan caro que la gente común ni siquiera podía soñar con ello. Ella dijo con calma que pagaría 10 veces más y también pagaría por todos los invitados, así que si a alguien no le gustaba algo, podían contárselo. La camarera corrió nerviosamente a servir el pedido. De repente, una voz sarcástica vino detrás de él. Al darse vuelta, vio a Robadin con sus amigos, quienes maliciosamente dijeron que estaba muy feliz por su próximo encuentro. Ella recordó que era la mujer grosera que conoció en el banquete.
Robadín le preguntó con agrado si se acordaba de ella, a lo que la niña respondió que no recordaba a aquellos que no eran importantes para ella. Robadín instantáneamente giró la cabeza con desconcierto e ira. Él comenzó a burlarse de la niña nuevamente, tergiversando su nombre, y Robadín hizo un puchero con la ira burbujeando dentro de ella. De repente se dio cuenta de que el perro de la princesa sorbía el pastel. Dijo sarcásticamente que el amor de Laela por los perros le sentaba muy bien. Sin darse cuenta de la burla, él sonrió y dijo que también le aconsejaría que tuviera un cachorro como mascota. Robadín resopló y dijo que no tenía ningún pasatiempo de criar criaturas inútiles. Tomando un sorbo de té aromático, Laela reprochó con calma que era cruel medir la vida de otra persona por su utilidad. Continuó diciendo que tenía la sensación de que Robadín estaba dispuesto a echar a las personas de su círculo si no eran útiles. Robadín se alarmó ante un cambio de tema tan repentino. Él señaló que simplemente decía lo que pensaba y que, sea como fuese, creía que la vida de alguien en sí misma no podía ser inútil. Los invitados a su alrededor susurraron con desaprobación, mirando en dirección a la hija del marqués. Él dijo burlonamente que en realidad, cuando vivía en el reino, tenía muy mal carácter. Sin embargo, después de conocer a Tofu, se volvió más suave. Confundida, Robadín le preguntó qué significaba que se había vuelto más blanda, y la niña respondió que tenía una depresión que nadie podía curar, pero luego se recuperó. Una de las amigas de Robadín levantó la mano con torpeza y preguntó si era cierto que los perros podían ayudar a lidiar con algunas emociones. Sonriendo radiantemente, la princesa asintió. Por la noche, la niña intentó en vano conciliar el sueño, pero el sueño aún no llegaba. Estaba terriblemente interesada en lo que Schwert estaba haciendo ahora. Ella se levantó de la cama, se envolvió en un chal y se dio cuenta de que quería verlo. Bajo la luz de la luna plateada, el príncipe se sentó en el suelo, apoyado en el tronco de un árbol extendido y contemplando la brillante superficie del agua. Él, sin aliento por la carrera, se detuvo cerca. Al escuchar los pasos de alguien, Schwert se giró confundido. Todo el interior tembló y el príncipe empezó a correr, pero la fuerte voz de la niña lo detuvo. Ella se inclinó cortésmente y dijo en voz baja que quería acercarse a él. El hombre, habiendo escuchado su petición, se dio la vuelta para irse. Sin embargo, él, que no estaba dispuesta a darse por vencida, le agarró la mano desesperadamente. Schwert habló con ella por primera vez y le dijo que si estuvieran juntos, la maldición se extendería. Sonriendo, la muchacha preguntó por qué se había casado en ese caso. Se disculpó por agarrar la mano del príncipe y le pidió que no volviera a huir si no le importaba hablar. El hombre suspiró con resignación. Él se sentó en el césped no lejos de él y hubo silencio durante unos segundos. La niña habló primero y le preguntó si podía llamarlo señor Schwert, y él respondió que sí. Ella notó que él podía llamarla ella o él, dependiendo de lo que más le gustara. Ella compartió que había oído que el príncipe tenía una niñera y le preguntó si estaba interesado en saber cómo estaba ella. Con voz indiferente, Schwert respondió que no. Él no esperaba tal respuesta, así que preguntó, estupefacta, si realmente no quería conocerla. El príncipe abatido dijo que era mejor para él no involucrarse con nadie. Le bastaba saber que ella estaba bien, así que no había necesidad de buscarla. Él pensó molesto porque la niñera era la única que se quedaba con Schwert hasta el final, y definitivamente querría conocerla. La niña dijo cuidadosamente que, de hecho, ya había hecho una solicitud al gremio de información, y que si descubría su dirección, definitivamente se la diría. El príncipe intentó rechazar la oferta, pero él insistió en que tal vez cambiara de opinión. Schwert guardó silencio y miró hacia abajo con tristeza. El sol del amanecer se elevó lentamente sobre el horizonte, iluminando la tierra con sus primeros rayos, y la niña se puso de pie, notando cuánto tiempo ya había pasado. Dirigiéndose al príncipe, le preguntó si ya era hora de despedirse. Schwert dijo en voz baja que en realidad no había hablado con nadie durante mucho tiempo, por lo que era difícil para él, a lo que él le respondió comprensivamente que si hablaba con ella más a menudo, entonces podría acostumbrarse. Con un ligero sonrojo en su rostro, el príncipe le preguntó cautelosamente si vendría a verlo más a menudo. Sonriendo ampliamente, la niña respondió que vendría cuando él quisiera. El príncipe objetó que esto era peligroso. Cuando la princesa preguntó qué quería decir, el hombre volvió a guardar silencio. La niña se dio cuenta de que era difícil hacer hablar al príncipe, mientras que en su forma de perro ladra por cualquier motivo.
Finalmente, Schuert dijo con tristeza que en ese caso se acostumbraría demasiado a ella. Y si se acostumbra a alguien, esa persona lo dejará con el tiempo. Cuando él descubrió por primera vez que era un personaje de un libro, pasó por un momento muy difícil, porque todo lo que había en el mundo original había desaparecido y todo le era desconocido. Pero luego tenía a Larry y a Tofu, a quienes quería mucho, y también tenía miedo de perderlos, por lo que entendió las palabras de Schuerta como nadie. Por lo tanto, ahora la niña dijo con confianza que ahora no tiene sentido preocuparse por el hecho de que algún día el príncipe se quedará solo. Además, puede asegurarse de que ella nunca lo abandone. Con un guiño, la princesa dijo que no iba a dejar solo al hombre. Apretando suavemente sus manos, dijo que intentaría que el príncipe se acostumbrara. Entonces ella le pidió que no tuviera miedo de acostumbrarse a ella. Y en ese momento, Schuert sonrió sinceramente por primera vez en mucho tiempo. Continuaron tomados de la mano bajo los rayos del cálido sol naciente, calentando no solo el exterior, sino también el interior. Ella se despertó tarde porque estuvo con Schuert toda la noche. Al parecer, él también estaba cansado, ya que dormía sin sus patas traseras junto a ella en forma de perro. Larry, que entró, preguntó ansiosamente si estaba enferma, porque la criada intentó despertar a la princesa, pero ella no despertó. Él respondió torpemente que se trataba de fatiga. Larry dijo que recibió una carta del gremio de información. Tofu, que escuchó esto, instantáneamente se levantó de un salto y caminó hacia la niña, mirando la carta. Sonriendo, la princesa se dio cuenta de que Schuert todavía estaba interesado en saber más sobre la niñera. Empezó a abrir la carta y el perro ladeó la cabeza con interés. Dentro había un mensaje de que Romeni, de 36 años, se había estrellado en un carruaje justo después de salir del Palacio Imperial. Tofu se hundió instantáneamente, mirando tristemente al vacío. Larry preguntó con entusiasmo qué había en la carta. Ella tragó nerviosamente, sintiendo que se le retorcía el estómago. De repente, Tofu saltó de su asiento y la criada lo llamó desconcertada, pero él no le prestó atención. Ella sugirió que estaba enfermo y él, levantándose de la cama, dijo que iría tras él. La niñera era querida por el príncipe y en ese momento debía estar sufriendo un dolor insoportable. La niña encontró a Tofu en un lugar remoto y tranquilo, mirando con indiferencia la fuente iridiscente. Él se sentó con cuidado a su lado y le pidió que permaneciera cerca de ella. No es fácil aceptar ninguna muerte, y quizás la muerte de la niñera fue uno de los casos encubiertos de asesinato después de que la maldición cayera sobre el príncipe. Schuert debe ser uno de los que mejor conoce la verdad. Las lágrimas brotaron de los ojos del perro y la niña, preocupada, le pidió que no llorara. Tomándolo en sus brazos, se ofreció a contarle algo interesante. Colocando a Tofu en su regazo, comenzó la historia de Blancanieves. Continuó hablando con dulzura hasta que el perro finalmente se durmió. Abrazándolo con fuerza, la niña pronto se desmayó. Se despertó cuando el sol desapareció detrás del horizonte y el cielo se volvió azul oscuro y Tofu ya no estaba cerca. De repente, él le recordó que se suponía que se encontraría con Schuert esa noche. Corrió lo más rápido que pudo hacia el lugar de encuentro. El príncipe estaba sentado en su lugar habitual, mirando a lo lejos. Se volvió hacia ella y saludó a la chica con una leve sonrisa. Al notar cómo la respiración de la niña se ha vuelto irregular, le pregunta sorprendido si estaba corriendo, y ella responde que sí, porque pensó que el hombre la estaba esperando. Ella le aprieta la mano con fuerza. Las mejillas de Schuerta instantáneamente se sonrojaron con un rubor escarlata por el toque de la chica. Al ver esto, él, preocupado, pregunta qué pasó. El hombre señala tímidamente su mano. La niña rápidamente quita la mano y se disculpa, diciendo que lo olvidó por completo. Ella reflexiona que cuando el príncipe se convierte en Tofu, no le importa que lo toquen. Parece que ella necesita tocarlo más a menudo para que se acostumbre. De repente, ella le da la orden de darle la mano, y él obedientemente la ejecuta, olvidando que ahora no está disfrazado de Tofu. Cuando se trata de él, se detiene abruptamente y mira su propia extremidad en estado de shock. Ella se ríe alegremente al notar lo obediente que es el príncipe. Él mismo, completamente confundido y avergonzado, retira la mano y mira hacia otro lado. Sin embargo, él la intercepta y se ofrece a tomarle la mano hoy mismo si no le gusta. Schuert está completamente avergonzado, pero acepta la propuesta. La niña decide que necesita hablar de algo bueno por su bien. De repente, el príncipe pide contarle sobre esa vieja historia, es decir, la que le contó la chica disfrazada de Tofu, y al instante se detiene en seco.
El hombre inmediatamente intenta justificarse, inventando una historia sobre cómo los escuchó accidentalmente mientras pasaba. La chica, riéndose en sus pensamientos de lo lindo que es justificándose, le acaricia el cabello y aclara hasta qué punto escuchó. Él responde y él continúa la historia, sumergiendo al príncipe en el mundo de un cuento de hadas. Yacen juntos en el suelo, bañados por la luz de la luna, hablando. De repente, él aclara por qué el príncipe no la llama por su nombre. Stuart explica tímidamente que le parece que si llama a la chica por su nombre, no habrá vuelta atrás. Después de todo, querrá llamarla por su nombre una y otra vez. Termina diciendo que dirá su nombre cuando esté listo. Y la niña se sorprende de que lo que está diciendo ahora es mucho más difícil que simplemente decir su nombre. De repente se levanta, abrumada por la idea de que no quiere ocultarle nada a este hombre. Stuart se levanta detrás de ella y la mira sorprendido. Habiendo reunido coraje, admite que en realidad no es la Ela. Un poco torpe, pero poco a poco, la niña pensó que podían acercarse, pero con los secretos era más difícil. Cuanto más mienta Stuart, más difícil le resultará hablar y más aún encontrar excusas. Y tampoco quería guardarle ningún secreto a una persona tan hermosa e inocente. Por lo tanto, apretando los puños con fuerza, decidió decir la verdad y pidió dócilmente que la llamaran por su nombre real la próxima vez. Desconcertado, el príncipe le preguntó qué significaba eso. Torpemente, la niña explicó que el cuerpo realmente pertenecía a la Ela, y todo esto era difícil de explicar. Ella le preguntó directamente si creía en la transmigración de las almas. Después de todo, de hecho, ella era una persona de otro mundo, pero luego de repente se encontró en este mundo y en otro cuerpo. La niña quería sinceramente que Stuart le creyera. El príncipe preguntó dónde estaba entonces su verdadero cuerpo. Sin embargo, ella misma no sabía la respuesta a esta pregunta, si estaba viva en ese mundo o no. Nunca había pensado seriamente en ello, y de hecho, existía la posibilidad de que a pesar de que el camión la había atropellado a gran velocidad, todavía estuviera viva. Sin embargo, si no, entonces a sus padres probablemente les resultó difícil aceptar la muerte de su hija. De repente, Stuart le preguntó si alguna vez podría regresar a su mundo. Mirándolo con nostalgia, él respondió que ella tampoco podía saber eso. Ella dijo que al principio estaba en total negación, por lo que se deprimió y quiso morir. Pero curiosamente empezó a acostumbrarse a todo esto. Tenía a Lari, que se volvió más valiosa para ella que una simple doncella, y Tofu, que trajo felicidad a su vida. Y ahora, incluido Stuart, tenía 3 personas que eran valiosas para ella. Por eso ella no quería perder este mundo así como así. Stuart la tocó suavemente y le preguntó si sería una vergüenza de su parte pedirle que no fuera a ninguna parte. Ella, radiante, le agarró la mano en estado de shock y le preguntó si eso significaba que le creía. El príncipe respondió que sí, ya que ella lo dijo. Compartió que al principio se sorprendió porque ella se acercó a él sin la menor vacilación, incluso cuando lo llamaban monstruo, y luego se asustó porque pensó que ella, una persona amable, lo dejaría en alguna parte. De hecho, después de que ella tomó su mano, él constantemente comenzó a soñar que ella lo abandonaba. Sorprendida, él le abrió mucho los ojos, asombrada por los pensamientos del príncipe. Sosteniendo su palma cerca de él, Stuart admitió que no le importaba si ella era una extraña que venía de otro mundo. Solo quería que ella le prometiera que no lo dejaría. Para él esto era lo más importante. Con una suave sonrisa en su rostro, él le aseguró que no lo dejaría simplemente. Stuart preguntó cómo se llamaba antes de venir a este mundo. La niña respondió alegremente que su apellido era Song y su nombre era Irene. Stuart repitió su nombre, saboreando su sonido en su lengua. La encantada Irene exclamó con entusiasmo, presionando su mejilla contra la palma del hombre. Irene admitió que después de hablar con él se sintió mucho mejor, porque nadie sabía de esto antes que él. Por lo tanto, a partir de ese momento, él también podría contarle cosas honestamente. Después de estas palabras, Stuart se detuvo abruptamente y llamó a la niña. En voz baja reveló que en realidad tenía algo de lo que no podía hablar. Irene pensó que él diría sobre esto más tarde, pero nunca hubiera pensado que sucedería hoy. El príncipe estaba notablemente nervioso, incapaz de decir lo que iba a decirle a la niña. El hombre se agarró la cabeza y empezó a temblar ligeramente. Irene instantáneamente corrió hacia él y se sentó a su lado, tratando de calmar a Stuart,
Ella lo abrazó con ternura, dándose cuenta de que como había estado aislado de los demás durante tanto tiempo, le resultaba difícil decir la verdad. Ella le aseguró al hombre que no había nada malo en que no pudiera hablar de ello y que podría decirle la verdad cuando estuviera listo. Haciendo acopio de valor, el príncipe levantó la cabeza con la intención de contarlo todo. Sin embargo, fueron interrumpidos por la voz de alguien que llamaba persistentemente a la princesa. Schwert se levantó bruscamente, dejando una nota final de que se volverían a ver y desapareció entre los profundos matorrales. Irene lo miró con tristeza cuando Larry, sollozando, corrió hacia ella. La criada no la encontró en la habitación, por lo que empezó a preocuparse mucho. Irene, asombrada por la reacción de Larry, se disculpó y sugirió que se fueran a casa. Echando un último vistazo a los arbustos entre los que había desaparecido Schwert, la niña se preguntó si llegaría el día en que podría escuchar la verdad. Lo primero que ve Irene cuando se despierta por la mañana es el rostro de Tofu, mirándola con tristeza. Ella abraza felizmente al perro y le dice lo lindo que es verlo por la mañana. La niña de repente notó que el corazón de Tofu latía muy rápido y se preguntó si estaba nervioso. Y su corazón latía con fuerza por algo. Nerviosamente dijo que le diría a Larry que ya se podía servir el desayuno. Irene salió al pasillo y llamó a Larry. Sin embargo, se topa con otra criada. Ella anuncia con entusiasmo que ha llegado el señor Reynard. Intentaron calmarlo, pero él seguía exigiendo que le entregaran el perro. Irene, pensando con irritación en Reynard como un psicópata, decidió acudir a él por su cuenta. Llevó a Tofu a la habitación y lo puso en la cama, pidiéndole que la esperara aquí. El perro gimió lastimosamente, no queriendo dejar ir sola a la niña. Sin embargo, Irene le aseguró que era demasiado peligroso, por lo que no debía salir. Después de salir de la habitación, la niña ordenó a la criada que informara de esta situación al emperador lo antes posible. Estaba segura de que, dado que el emperador sabía que Tofu era Schwert, sin duda vendría al rescate. Mientras caminaba más, de repente se encontró con Reynard, quien se burlaba de la pobre Larry, que soportaba humildemente los golpes del primer príncipe. Las lágrimas aparecieron en sus ojos, pero permaneció en silencio. Irene corrió hacia ella, pero Reynard bloqueó su camino, saludando burlonamente a la princesa y llamándola basura. Él, enojado, preguntó dónde escondió a ese bastardo, refiriéndose a Tofu. Irene, sin miedo a los ataques del príncipe, solo lo miró con irritación. Siguió caminando, ignorando a Reynard. Se acercó a uno de los sirvientes, quien la miraba nervioso, sin entender lo que le esperaba. De repente, giró el pie y lo golpeó bruscamente en la pierna del sirviente, presionando la carne con el talón. Gritó doblándose de dolor. Irene preguntó enojada cómo se atrevían a venir aquí y hacer tal escándalo. Continuó, volviéndose hacia el sirviente, preguntándole si su jefe se permitía caprichos, no debería él, como subordinado, detenerlo. El enfurecido Reynard llamó su atención sobre sí mismo. Sin embargo, Irene inmediatamente le quitó la mano del hombro y le preguntó amenazadoramente si había dicho algo mal. El sorprendido príncipe maldijo y luego dijo que pensaba que, dado que el emperador era generoso con ella, él también seguiría su ejemplo. La princesa, enojada, le dijo que ni siquiera pensara en eso y notó que era descortés decir malas palabras. Él le preguntó en estado de shock. Otros podrían haber tolerado los insultos del príncipe, pero Irene no tenía intención de hacerlo, por lo que declaró que había entendido todo correctamente. Indignado por el insulto, Reynard rugió. A esto, la princesa respondió con calma que, a pesar de ser un príncipe, tenía que observar los principios básicos de etiqueta. Pero aparentemente Reynard ni siquiera sabía lo básico. El príncipe gritó enojado, haciendo que Irene se tapara los oídos con una mirada indiferente. Luego dijo sarcásticamente que estaba bien si él no lo sabía, porque siempre podía aprender, y al final lo llamó bastardo burlonamente. Reynard perdió completamente los estribos y gritó, preguntando qué le daba tanta fe para pensar que podía comportarse de esa manera. Irene tranquilamente señaló detrás de él, diciendo que ahí estaba la respuesta. El príncipe se giró en estado de shock. Detrás de él estaban los caballeros imperiales liderados por Shudin. El chambelán se inclinó cortésmente, saludando a ambos. Informó que, por orden de su majestad, había venido a buscar al primer príncipe, Reynard de Rennes. Los caballeros agarraron al príncipe por los brazos, con la intención de llevárselo, a lo que él, indignado, intentó defenderse. Finalmente dijo que definitivamente conseguiría que él se quedara con ese bastardo. Ella, sin miedo a las amenazas del hombre, le mostró con indiferencia el dedo medio.
Cuando finalmente se llevaron al príncipe, la princesa exhaló cansada. Se acercó a Lari preocupada y le preguntó si todo estaba bien, a lo que ella respondió alegremente que ella y la otra criada estaban bien. Shuding se disculpó por causar problemas y dijo que el emperador se aseguraría de que el primer príncipe no volviera a molestarla. Irin, abrazando a Lari, respondió que eso esperaba. De hecho, ella no lo creía en absoluto. Al ver cuánto veneno había en los ojos de Reynard, era difícil creer que se quedaría atrás. Al entrar a la habitación, Irin dejó que la niña siguiera adelante y le dijo que necesitaban tratarla. De repente, ambos ojos se abrieron con horror. Sangre escarlata goteó de la pata de Tofu, extendiéndose en puntos por la alfombra. Irin inmediatamente dejó atrás todas sus preocupaciones, porque ahora estaba más preocupada por el perro. Al parecer, intentó en vano abrir la puerta con la pata, lo que la lastimó. Lari inmediatamente se apresuró a buscar la medicina. Había lágrimas en los ojos de Irin y suavemente tomó a Tofu por la pata, llamándolo tristemente tonto. Advirtió que le dolería y pidió tener paciencia. Tofu bajó la cabeza abatido, gimiendo en voz baja. Pronto Irin le vendó la pata y también lubricó las heridas de Lari con una poción curativa. Después de eso, la niña se dejó caer cansada en la mesa. Tofu gimió culpable mientras la miraba. Se dio la vuelta y el perro instantáneamente corrió a sus brazos, lo que hizo sonreír a Irin. Ella le explicó que no fue con él porque tenía miedo de que algo saliera mal, y si sucedía lo mismo, ella seguiría haciendo lo mismo. Tofu sacudió la cabeza en señal de protesta y ladró indignado. La princesa amenazó con que si volvía a actuar imprudentemente, ella misma lo bañaría, le daría palmaditas en la espalda y lo besaría 500 veces. El perro se quedó helado al instante. Irin se dio cuenta con satisfacción de que parecía entender todo bien. Al mismo tiempo, el primer príncipe Reynard estaba bebiendo para disipar su humillación, destruyendo todo lo que lo rodeaba. Se preguntó con disgusto qué estaría pensando el emperador cuando se puso del lado de la princesa y el perro. Antes de esto, le gritaba furiosamente a su padre por qué era tan protector con la segunda princesa. Sonriendo maliciosamente, sugirió que tal vez ella fuera su amante secreta. El emperador inmediatamente le dio una sonora bofetada, declarando que recibiría su castigo cuando recuperara la sobriedad. Reynard estaba seguro de que el emperador y la princesa estaban confabulados, y había una alta probabilidad de que tuviera algo que ver con Schuert. Desde pequeño, el primer príncipe se comparó con su hermano. Incluso después de convertirse en un monstruo, tuvo una esposa que ignoró a Reynard. Habiendo abierto ya una botella nueva, el primer príncipe decide averiguar qué tipo de relación tienen estos dos. Borracho, llamó al mayordomo. Inmediatamente acude a él, volviéndose con preocupación hacia el príncipe, y éste ordena llamar inmediatamente al marqués de Tenero. En este momento, dos caballeros, los jefes del segundo y cuarto regimiento de caballeros imperiales, acuden a la princesa que quería brindarle una mejor protección. Irin los saludó cortésmente y dijo con una sonrisa que confiaba en ellos. Un segundo al mando más experimentado la acompañará directamente. El cuarto se hizo cargo de toda la seguridad del palacio. Por supuesto, todavía existía la posibilidad de controlar a sus colaboradores más cercanos a través de Lari, porque en el mundo de fantasía los personajes principales son los que más sufren de su círculo más cercano. Durante la cena, Irin le preguntó al segundo comandante si podía acompañarla por la noche. Explicó que en realidad ve a Schuert todas las noches. Lari estaba asombrada porque la princesa nunca le había contado sobre esto. Ella preguntó indignada si esto significaba que él lo había conocido la noche que desapareció, e Irin respondió con una sonrisa que todo era verdad. Se disculpó con Lari y recogió Tofu. Ella advirtió que Schuert podría tener miedo de que alguien más estuviera con ella. Inclinando la cabeza, el caballero prometió que en ese caso la acompañaría a distancia. Lari de repente preguntó qué tipo de persona era el segundo príncipe, porque según los rumores era una persona terrible. Irin aseguró que es muy amable y bueno y en ocasiones dulce. Tofu inmediatamente sonrió, ladrando alegremente. Por la noche, la princesa llegó a su lugar habitual, donde la esperaba un hombre rubio. Irin corrió alegremente hacia él y le dijo que había un viento agradable hoy. Sentado en la hierba, el príncipe pidió que lo llamaran Schuel, que era su apodo cuando era más joven. Él felizmente notó lo similares que eran sus nombres. Schuert se sonrojó y, avergonzado, dijo que a él también le gustaba. Aquí Irin recordó que el príncipe quería decir algo la última vez.
Aseguró que el hombre podría hablar de ello cuando estuviera listo, y dijo que estaba muy contenta de que permitiera que lo llamaran por su apodo. Después de eso hablaron durante mucho tiempo. Schwerdt, avergonzado, dijo que si parecía tímido, no lo era en absoluto. Irin se sorprendió por esto, pero con una sonrisa radiante le aseguró que lo entendía.